Bien, siguiendo con la temática vista en el episodio anterior, ahora vamos a realizar una demo para habilitar Azure Sentinel. Lo importante aquí es que ustedes también puedan ver que para poder hacerlo, antes necesitamos ciertas cosas, ¿no? Como mencioné anteriormente, crear un resource group, crear Local Analytics Workspace y después al final se habilita Azure Sentinel. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta demo son estos tres pasos. Si ven aquí, vamos a partir por esto. Vamos a partir primero por crear ese resource group que está arriba. Después vamos a crear el Log Analytics y al final vamos a habilitar Azure Sentinel. Perfecto. Sigamos entonces. Bien, como primer punto vamos a crear un resource group. Entonces vamos a irnos para buscar el resource group que acá está. Dentro de lo que es resource group, lo que vamos a hacer es, como dijimos, vamos a crear uno. Importante, como les mencioné anteriormente, que tengan claro cuál va a ser la convención de nombre que se va a colocar. En el caso nuestro vamos a colocar RG de Resource Group y el nombre de los servicios que van a estar de alguna forma incorporados. Y vamos a poner Sentinel. Después otro tema importante que es la región también, que ustedes sepan cuál es la región que ustedes han definido por políticas de gobernancia que van a ser utilizadas para los recursos que van a crear en Azure. En el caso mío voy a dejar East US, que es el que realmente usamos nosotros, y le vamos a dar revisar y crear. Esto va a demorar unos cuantos segundos y bueno, ahí ustedes pueden ver que ya rápidamente se creó el resource group en el cual vamos a empezar a trabajar. Bien, ahora vamos a crear lo que sería Log Analytics. Entonces vamos a colocar en la barra de búsqueda principal de Azure, colocar la palabra Log Analytics Workspace. Bueno, y aquí nos aparece el Log Analytics Workspace. Le vamos a dar clic. Y obviamente, como no tenemos todavía creado ningún Log Analytics Workspace, nos va a aparecer vacío. Entonces vamos a crear uno. Y va a tener el mismo comportamiento cuando creamos un resource group. Este Log Analytics de alguna forma va a vivir en ese container llamado resource group y nos va a pedir primero dónde va a estar, ¿no? Cuál va a ser el container donde va de alguna forma a existir. Como ya lo creamos, dijimos, bueno, vamos a configurarlo para que esté como parte de un recurso del resource group Sentinel. Y posteriormente nos va a pedir el nombre de la instancia. En el nombre de la instancia nosotros colocamos acá un nombre que vamos de alguna forma a identificar nuestro workspace, ¿no? En el caso mío voy a crearlo con este nombre, que es el que de alguna forma lo vamos a identificar nosotros. Y obviamente la región que la vamos a seguir dejando en la región East US, que es el que habíamos mencionado. Le vamos a revisar y crear y posteriormente va a ir creando y va a crear nuestro workspace. Importante que dejemos documentado cada uno de nuestros recursos que vamos creando para posteriormente en el escenario que alguien quiera hacer una consulta o tenga una duda de qué es este workspace, podamos de alguna forma, o ellos puedan también saber a qué se refiere. Bueno, aquí lo vamos a crear y bueno, esto va a demorar un poco. Bueno, y posteriormente, una vez que lo cree, nos va a aparecer ya el Log Analytics dentro de la interfaz principal. Bueno, ahora una vez que hemos creado ya el Log Analytics y hemos creado nuestro Resource Group, vamos a la parte final que va a ser cómo habilitamos Azure Sentinel. Bien, como punto final, vamos a la barra de búsqueda, colocamos Sentinel y damos clic a Azure Sentinel. Como van a ver, dentro de lo que es Azure Sentinel Workspace, nos va a decir que no tenemos ningún workspace creado. Eso workspace se refiere al Log Analytics, ¿no? De donde va a extraer los logs que vamos a ir cargando. Entonces le vamos a dar conectar a un workspace porque ya lo hemos creado. Y lo que va a hacer es que nos va a mostrar los workspaces que ya existen, en este caso workspace que hemos creado, y el resource group en el cual se encuentra, que es también el resource group que hemos creado nosotros. Le vamos a dar clic acá y le vamos a dar agregar. Posteriormente a eso, después de unos minutos, va a cargar y nos va a mostrar ya la consola final de Sentinel, la consola definitiva, donde en la cual vamos a empezar a trabajar. ¿Y qué es esta? ¿No? Esta ya sería la consola de Sentinel
es sobre la cual vamos a empezar a trabajar y sobre la cual vamos a seguir haciendo los videos para que ustedes puedan ir aprendiendo los siguientes pasos. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas. Bien amigos, como repaso del episodio que vimos, bueno, ya aprendieron cuáles son los prerequisitos para poder instalar Azure Sentinel. Aprendieron a crear un resource group donde va a vivir Azure Sentinel y los componentes de Azure Sentinel. También aprendieron a crear lo que son los workspaces de Log Analytics, donde los logs que más adelante vamos a revisar van a estar haciendo ingesta. Y obviamente y al final aprendimos a cómo habilitar Azure Sentinel. Los dejo hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo. Nos vemos.